de ecología microbiana. La sesión de hoy va a servir de nexo para poder unir la parte anterior del curso, ¿de acuerdo?, con este nuevo bloque de contenidos que pretende caracterizar las condiciones ecológicas y la diversidad de los nichos ecológicos, ¿sí?, agrupados en tres grandes categorías, ¿sí?, que va a ser pues, la atmósfera, la hidrosfera y el suelo, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en pormenores sobre las características de los nichos ecológicos y la diversidad de estos grandes grupos de ambientes, quiero profundizar en este tema, ¿sí? Estoy titulando Influencia de la actividad viral en la dinámica de los ecosistemas acuáticos, porque nos va a servir como elemento introductorio para poder entender, ¿sí?, cómo se producen procesos tan fundamentales, ¿sí?, como la adecuación, la adaptación y la subsiguiente especiación bacteriana a partir de la actividad viral, ¿de acuerdo? Es decir, parte de la explicación que permite asimilar o entender la diversidad de los ambientes, ¿sí?, en términos de cuantificación de especies, depende en buena medida de la actividad viral. Y para ello me voy a referir particularmente a los efectos de la actividad viral, en concreto en los ecosistemas acuáticos, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver en el tema de hoy. Bueno, simplemente quiero hacer un recordatorio, pues aludiendo a cómo son los procesos o los ciclos víricos, ¿sí? Y en este caso, les muestro un esquema muy sencillo en el cual, acuérdense que los virus son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Pueden ver los contenidos referidos particularmente a las características generales de los ciclos víricos en los vídeos de biología molecular, ¿de acuerdo? Creo que en microbiología, en el curso de microbiología también hay alguno. Entonces, acuérdense que hay una discusión en el sentido de considerar a los virus como partículas dentro de la materia viva o no, ¿sí?, dentro de los seres vivos o no. Bueno, desde luego, desde el punto de vista evolutivo, cumplen todos los postulados que, desde el punto de vista darwiniano, debe cumplir, ¿sí?, un organismo, ¿sí? Sin embargo, sí es también preciso aclarar que para que a una entidad biológica se le asigne tal característica, se requiere de cierta complejidad metabólica, de cierta autonomía. Y por eso, en realidad, no es un debate desde el punto de vista de la dinámica de funcionamiento de los sistemas víricos, ¿sí? Más bien es un debate en el punto de conceptualizar si podemos ascribirlo a una categoría o está en la frontera. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente en el esquema, les repito, lo que les muestro es cuáles son los elementos fundamentales que podemos encontrar en un ciclo vírico. Y en este caso, pues tenemos que debe haber un reconocimiento específico, ¿sí?, por parte del virus hacia una célula en concreto. ¿De acuerdo? La primera pregunta que nos debemos cuestionar es ¿por qué el reconocimiento debe ser específico? ¿De acuerdo? Esto podemos verlo también, si recuperan el vídeo de las bases moleculares de las enfermedades, asumiendo que la idoneidad de una célula receptora que pueda tener, ¿sí?, un virus o un grupo de virus está en función de la maquinaria genética que expresa, ¿sí?, y eso tiene que ver con qué tan fácil o qué tan afín es la maquinaria de replicación, de transcripción y traducción para las proteínas virales. ¿De acuerdo? Entonces, los sistemas de recepción que utiliza el virus para identificar la célula permite establecer una correspondencia entre aquella maquinaria que es propicia desde el punto de vista genético para la replicación, para la consecución viral, ¿sí?, de aquella que no lo es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay virus que son específicos de aparato respiratorio, entonces identifican
receptores para hemaglutinina, neuraminidasa, ácido siálico, y sin embargo no reconocen pues otro montón de células, ¿sí? Por ejemplo, yo que sé, las células del hígado o las células del riñón que no expresan ese tipo de receptores, ¿de acuerdo? Entonces hay un tejido, un órgano que se ve afectado y otro no se ve afectado. Este grado de especificidad determina que haya compatibilidad entre virus y célula hospedadora. Bueno, simplemente habiendo aclarado esto, una vez que se produce la interacción específica entre virus y receptor, lo que sucede es que se internaliza el ácido nucleico del virus, lleva a cabo los procesos de replicación, transcripción, traducción. La consecuencia de ello es que una vez que tenemos todos los elementos del virus en el interior celular, se produce el autoensamblaje, la encapsidación de todos los elementos constituyentes del virus y se producen nuevos viriones que emergen al ambiente para poder iniciar nuevamente un ciclo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí simplemente les muestro una de las representaciones que permiten entender cómo se disponen en el espacio los virus. Muchas veces esta disposición, en este caso que es claramente icosaédrica, se da porque los virus son moléculas autoensambladas, son grandes complejos moleculares autoensamblados, que tienen esa morfología porque ocupan, desde el punto de vista estérico o de la distribución en el espacio, disposiciones de mínima energía, ¿de acuerdo? De mínima energía, por eso se disponen así, no hay que haya alguna proteína que va encajando todos los capsómeros, no es cierto, ¿sí? Hay un autoensamblaje, ¿de acuerdo? Bueno. Fíjense, en la siguiente diapositiva les muestro pues, una gota en el océano de la diversidad vírica y simplemente aquí tenemos una pequeña una fotografía, ¿sí? De cuál puede ser aquellas grandes clases de virus que podemos encontrar, ¿sí? En este caso pues tenemos un virus clásico DNA doble hebra que es bacteriófago, que es particularmente en el que nos vamos a centrar. En este caso pues es una representación del virus T4, donde encontramos una cápsida tipo icosaédrico con una proteínas asociadas, ¿sí? Que tienen que ver con la adhesión a la superficie de la célula hospedadora. Pero les insisto, estos son los virus que nos vamos a centrar hoy, que son fundamentalmente virus DNA de doble hebra, ¿sí? Pero también tenemos en este caso, por ejemplo, el virus de la gripe, ¿sí? Que es un ortovisovirus característico con superficie caracterizada por la presencia de receptores para hemaglutinina y neuraminidasa, ¿de acuerdo? En este caso es un virus RNA que está no circularizado, sino que tiene fragmentos linearizados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una fotografía del virus del mosaico del tabaco, que es un virus, ¿sí? Que es vegetal, ¿de acuerdo? Es un virus vegetal, tiene una asimetría helicoidal, ¿de acuerdo? Una especie de filamento, ¿sí? Una proteína de la cápsida que se distribuye helicoidalmente y en el interior aloja el ácido nucleico, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar, les insisto, en este tipo de virus. Bueno, fíjense, esta diapositiva es interesante, ¿sí? Fíjense, dice, los virus son los microorganismos más abundantes de la biosfera. Con cierta frecuencia vemos que en muchos tratados se pretende digamos, categorizar las eras biológicas o de la parte biológica de la historia de la Tierra en función de cuál es el organismo que cuantitativamente está más presente en los sistemas biológicos, ¿de acuerdo? Y muchas veces decimos, no, estamos en la era de las bacterias, porque desde el punto de vista cuantitativo es el tipo de organismo más abundante. Sin embargo, vemos que no son exactamente las bacterias, son los virus, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea, aproximadamente hay unas 10 partículas virales en promedio por cada célula bacteriana. Entonces es un orden de magnitud superior, la cantidad de virus con respecto a las bacterias. Bien. Fíjense, siempre para que se hagan una idea de cómo es en términos cuantitativos la abundancia de los virus. ¿Sí? Aproximadamente en una gota de agua marina tenemos 10 millones de partículas virales. Aquí tenemos una fotografía que
se hace con micrografía, con un microscopio de fluorescencia, y a lo que está unido son a elementos que tienen que ver con virus, ¿de acuerdo? Elementos que tienen que ver con virus. Son cápsidas virales, que dentro tienen ácidos nucleicos virales, igual puede haber algún resto de lisis bacteriana, pero fundamentalmente son virales, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Se utiliza grandes volúmenes de agua y se filtra. Hay una filtración tangencial, ¿de acuerdo? Y esta filtración tangencial permite, con el tamaño de poro, retener solo las partículas relacionadas con los virus. Todo lo demás lo eliminamos, ¿sí? Posteriores tratamientos a través de tinciones permiten visualizar la abundancia de este tipo de partículas, lógicamente, en el agua. En este caso es una muestra que está concentrada, ¿sí? A partir de grandes volúmenes se concentra y este concentrado se visualiza al microscopio. Después de visualizarlo y tratarlo, lo que tenemos es este tipo de fotografías, ¿de acuerdo? Pero esto es simplemente una imagen que nos permite, por lo menos, adentrarnos, ¿sí?, en ante qué universo, ¿sí?, de microorganismos estamos, ¿sí? Fíjense, desde el punto de vista acuático, les insisto, luego lo veremos, pero en la hidrosfera encontramos masas de agua con altas concentraciones de materia orgánica, a las que luego denominaremos zonas eutróficas, ¿sí?, y masas de agua con baja concentración de materia orgánicas, a las que se les denomina oligotróficas. Les hago esta distinción para que entiendan que hay dos categorías de cuerpos y masas de agua que tienen unas características diferentes considerando la cantidad de materia orgánica y de microorganismos que están asociados a esa materia orgánica, ¿de acuerdo? Los virus, y particularmente los bacteriófagos, como están asociados a la presencia de bacterias, están presentes en todos los nichos ecológicos del planeta, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando hablábamos de la plasticidad fenotípica bacteriana, de su necesidad de adecuarse rápidamente a las condiciones ambientales y de su capacidad de transferencia de información desde el punto de vista horizontal, ¿sí?, que permite distribuir genes entre distintas especies bacterianas. Esto posibilita, ¿sí?, que las bacterias hayan ocupado todos los nichos del planeta. De la misma manera, los fagos, que van acompañados de las bacterias, están presentes en todos los nichos del planeta. Y en este sentido les muestro, pues, nuevamente una serie de publicaciones, también de años recientes, donde vemos que hay virus en ecosistemas antárticos, en ecosistemas también asociados al lago Vostok, por ejemplo, que tiene una antigüedad enorme. Pero, ¿por qué les muestro estos artículos? Porque lo que pretendo transmitirles es que a lo largo de la historia de la Tierra, los virus han estado siempre asociados a las bacterias. Y nuevamente, desde el punto de vista cuantitativo, han sido los más abundantes. ¿De acuerdo? Esto podemos aseverarlo considerando que la historia de los ecosistemas antiguos, más antiguos de la Tierra, nos dan información respecto de los virus presentes. Y, lógicamente, no solo de los virus presentes, sino de las condiciones y de la ecología microbiana de esos ambientes en épocas pretéritas. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es una serie de artículos que me parece interesante que incluso pudieran revisar a efectos de que entiendan lo que posteriormente vamos a analizar. Fíjense, en la siguiente diapositiva les pongo este rótulo que dice que en el análisis de la diversidad de los virus se debe tener en cuenta la abundancia relativa de unas especies sobre otras. Bueno, la abundancia relativa, acuérdense que es un término que siempre involucra un criterio comparativo, es decir, qué tan abundante es una especie con respecto a otra. No se puede hablar de abundancia total, porque desde el punto de vista ecológico tiene poco sentido, ¿de acuerdo? Tiene poco sentido. Siempre la abundancia relativa nos aporta una perspectiva de funcionalidad en el sistema. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos que considerar la abundancia relativa
considerando si estamos analizando un sistema de agua dulce o de agua salada. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay que considerar por tratamientos diferentes si es agua dulce o agua salada? Porque los mecanismos fisiológicos que posibilitan la adecuación a un tipo de sistema o de otro llevan divergiendo muchos millones de años y son muy diferentes. Por lo tanto, la diversidad y la abundancia relativa va a ser muy diferente. ¿Sí? Esto es un tema interesante cuando enfocamos un estudio, ¿sí?, de la diversidad microbiana. Primero hay que identificar si estamos refiriéndonos a un ecosistema de agua dulce o de agua salada o uno intermedio. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, hay zonas donde los ríos desembocan en el mar y en función de los intervalos de bajamar y pleamar hay zonas donde hay más o menos salinidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que considerar a efectos de caracterizar una muestra? Si es de la zona superficial o de la zona profunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que sea de la zona superficial o de la zona profunda determina, por una parte, la energía que llega procedente de la radiación solar. Por lo tanto, en la zona superficial esperaríamos encontrar más organismos con metabolismo fotoautotrófico y oxigénico. Acuérdense que el oxígeno se disuelve mal en el agua y, por lo tanto, aquella parte del agua que tiene mayor concentración de oxígeno es la interfase gas-líquido, ¿de acuerdo? Entre la atmósfera y el líquido. Conforme vamos profundizando en el perfil estratigráfico, si podríamos decirlo, de la columna de agua, disminuye la cantidad de luz, incluso si penetramos en el sedimento, no solo es que haya muy poca luz, sino que también hay muy poco oxígeno. Por lo tanto, si vamos a percibir un cambio drástico en los tipos de metabolismo microbiano, vamos a percibir también un cambio drástico en el perfil de bacteriófagos que vamos a encontrar en la muestra. ¿De acuerdo? Esto es interesante. ¿Qué más? Bueno, podemos decir si la muestra está en contacto con el fondo o con el sustrato del fondo. Puede estar depositado sobre el fondo o en un perfil más profundo. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver también con procesos de degradación de materia orgánica que a su vez está asociada a la presencia de oxígeno. ¿Y qué más? Bueno, y en caso de que esté asociado al fondo, ¿en qué estrato del fondo? Cuando más profundizamos, más es el cambio de las condiciones ambientales. Vamos a transitar básicamente en la superficie de un metabolismo oxigénico y fotoautotrófico a un metabolismo que es anoxigénico y anaeróbico. Anaeróbico y probablemente será heterótrofo. ¿De acuerdo? Va a utilizar materia orgánica previamente constituida que se deposita sobre el fondo del cuerpo de agua. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, aquí hay algunos elementos interesantes que vamos a considerar. Fíjense, dice que sobre los virus, debido a su gran versatilidad para infectar a todo tipo de organismos y a su condición de parásitos intracelulares obligados, tienen efectos muy importantes en la dinámica de los ecosistemas. Los virus infectan a todo tipo de células en los sistemas vivos. Ahora nos estamos refiriendo al grupo de células procarióticos. Pero ahora fíjense el artículo que les incluyo en la parte superior. Dice que la infección viral como regulador de las poblaciones de fitoplancton oceánico. Esto tiene un interés pues muy relevante, ¿no? Porque fíjense, acuérdense que desde el punto de vista de la capacidad productiva, el océano es el segundo ecosistema más productivo del planeta. El primer bioma, desde el punto de vista cuantitativo, en cuanto a producción, en cuanto a fijación de carbono, son los bosques tropicales, subtropicales y ecuatoriales. Es el cinturón próximo al ecuador del planeta. Esa es la zona más productiva porque son las plantas vasculares las que mayor cantidad de carbono fijan. Pero después de este ecosistema están los océanos, lógicamente, porque desde el punto de vista cuantitativo la mayor cantidad de superficie la ocupan los océanos. Y particularmente el fitoplancton es el término que utilizamos para referirnos a toda esa clase de microorganismos que son unicelulares, son microscópicos y que tienen metabolismo fotoautotrófico. Bueno, fíjense, dice que la infección viral es un regulador de las poblaciones de fitoplancton.
¿Por qué es tan importante la actividad viral en este sentido? Porque en tanto en cuanto el fitoplancton sea más o menos activo, se va a incorporar más o menos materia orgánica a los sistemas oceánicos. ¿Sí? La infección viral lo que hace es regular a su vez qué tanta cantidad de células hay activas en el fitoplancton. ¿Por qué? Porque la actividad viral genera lisis celular, y si hay mucha lisis celular, pues entonces va a disminuir la fijación de carbono. Este artículo es interesante porque ofrece una perspectiva de la actividad viral sobre una variable global del planeta, que es las poblaciones de fitoplancton. ¿De acuerdo? Es un artículo muy, muy interesante. Bueno, fíjense. Por otra parte, dice que la mayoría de los virus infectan microbios, incluidos bacterias, arqueas y microeucariotas. Bueno, lo que significa esto es que no tenemos un efecto solamente enfocado al fitoplancton, que es un eslabón fundamental en los sistemas oceánicos, porque permite entender el segundo flujo, ¿de acuerdo?, de materia orgánica, o casi el primer flujo de materia orgánica a los océanos. ¿De acuerdo? En los océanos entra materia orgánica procedente de la masa continental a través de los ríos, pero también de la fijación de carbono por parte de los microorganismos con actividad fotosintética. ¿De acuerdo? Entonces, este es el elemento fundamental. Sin embargo, de la misma manera que se afecta al escalón primario en el océano, también tenemos afectaciones a otros escalones de la cadena trófica oceánica. En este caso tenemos bacterias, se está entendiendo que son todo tipo de bacterias, ¿sí? Heterótrofas también. Arqueas, que acuérdense es el otro gran grupo de bacterias, pero que no están englobados dentro del dominio bacterias, sino de las arqueas. Son las bacterias que están fundamentalmente o que son predominantes en ecosistemas extremófilos, ¿sí? Donde las condiciones ambientales se alejan de la media registrada en otros nichos ecológicos del planeta. Y microeucariotas, que en siguientes vídeos entenderemos por qué hay microeucariotas y también microbacterias en las zonas oceánicas. ¿De acuerdo? Tiene su razón de ser. Bien, simplemente para explicar algo de la diapositiva, en la parte derecha vemos una bacteria que está básicamente tupida de cápsidas de bacteriófagos que están aprovechando su energía para replicarse, ¿no? O aquí tenemos afectaciones a organismos sésiles tipo coralino o a la masa fundamental de la fauna marina, que son los peces, ¿sí? Bien, vamos a seguir con algunas consideraciones interesantes. Fíjense, dice: las investigaciones han demostrado, basándose en las características generales de los ciclos de vida víricos, que influyen de forma muy importante en una serie de variables que es importante que razonen. Fíjense, en los procesos bioquímicos hemos visto que tanto organismos autótrofos como organismos heterótrofos, ¿sí?, están o son susceptibles a la acción vírica. Tanto organismos autótrofos como heterótrofos afectan al ciclo del carbono, ¿sí? Unos porque captan directamente CO2 de la atmósfera, otros porque reciclan materia orgánica ya presente en el ambiente. Pero ambos tipos de metabolismo se ven afectados por la actividad viral. Eso a su vez también va a afectar a los ciclos de nutrientes, ¿sí? Los compuestos carbonados, ¿sí?, luego sirven para poder estratificar esa energía a otras partes de la cadena trófica en el ecosistema. Por lo tanto, la actividad viral que regula la lisis celular a partir de organismos bacterianos autótrofos y heterótrofos, luego determina el flujo de nutrientes a otras partes del sistema. Hay otros organismos que se nutren de esos nutrientes que libera la actividad viral. ¿Qué más? Fíjense, la distribución de tamaños de partículas. ¿Por qué es tan interesante enfocarnos al tamaño de las partículas en masas acuáticas? Porque el tamaño determina la distribución relativa de nutrientes en una columna de agua. ¿De acuerdo? Cuanto mayor es el tipo de agregado, más rápidamente precipitará. Mayor cantidad de materia orgánica se va a depositar sobre la superficie del fondo. Y cuanto más liviana sea,
permanece más en superficie. Y se van generando gradientes de concentración, pero también se van generando gradientes de oxígeno, lo que a su vez condiciona la distribución de metabolismos microbianos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense de dónde viene todo esto, actividad viral y hasta dónde estamos yendo. ¿Qué más podemos hablar? De la biodiversidad relativa, es lo que les estoy comentando. Si la distribución de materia orgánica a su vez regula la disponibilidad de ese tipo de nutrientes para los distintos tipos de metabolismos microbianos, eso va a generar un efecto en la biodiversidad relativa. ¿Qué tan abundante va a ser un metabolismo microbiano con respecto a otro? En la columna del agua, desde la superficie hasta el fondo. Y finalmente, la distribución de algas y bacterias. Aunque la distribución de algas y bacterias las veré de manera separada en el tema de la hidroecosfera, ¿de acuerdo? Hablaremos de bacterias fotosintéticas y oxigénicas y algas, que no tienen por qué ser solo microscópicas, también pueden ser macroscópicas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dejamos esta parte del vídeo y en el siguiente continúo con la actividad viral en los ecosistemas acuáticos.